Entonces, doctora, vamos a recapitular esta torta que tenemos acá, que le digo que la hizo en tiempo récord. Es que realmente la receta es bien sencilla y estaba un poquito predispuesta porque las experiencias de otros invitados, pues La realmente asustaron. sí, me asustaron. Sí. Tenía entendido que se han quemado las tortas, pero no, es una receta súper sencilla y se siente muy rica, es muy fácil de hacer. Sí, no, realmente es una receta muy práctica de esa torta de maracuyá y amapola, donde es tener unas proporciones. En repostería se trata de ser uno muy exacto con las porciones, con los pesos y con las cantidades para que queden de la mejor manera. Entonces, pero acá el resultado es perfecto. Y ese invitado fue a uno, el que se le quemó. Ah, bueno. Y dos veces, y Ah, dos bueno. cosas diferentes. ¿Y sabe qué es lo Entonces- peor? Que vine acá a sembrar terror para que los invitados se asusten y estén por debajo de él. O sea, para que digan, Para hay que no alguien sea el peor. único Sí. que queme los postres y Claro, las tortas. no, entonces Ah, no, bueno. yo no sé si usted notó eso en él. Entonces, doctora, para la torta utilizamos, Mantequilla, Sí. primero con la batidora hicimos que la mantequilla estuviera bien cremosa, Sí. le echamos azúcar de manera paulatina a través de un colador, tamizándolo. Sí. Era azúcar en polvo, Sí, ¿cierto? 3X. Sí, le echamos azúcar, le echamos 8 huevos, uno a uno, mientras se seguía batiendo la mezcla. Y luego le echamos la harina también tamizada. Ese tiene vainilla también. Y crema de leche. Y crema de leche que la podemos cambiar por Kumis, sí. Exactamente. Pero queda de hecho la textura antes de ponerla en el molde es muy cremosa. Uno siempre ve en los programas de recetas como la mezcla medio aguada y la textura es súper cremosa. Sí, en esta hay mucha cremosidad gracias también a esa crema de leche con la mezcla con la mantequilla y las semillas de amapola da como ese toquecito de maracuyá, Sí. ¿cierto? Como ese colorcito extra. Bueno, ¿Y doctora. textura? Ah, no, claro. También tenemos esta crema de mantequilla que La hicimos, es un merengue suizo, lo hicimos con claras de huevo, a baño María, batiendo constantemente. Sí. No me voy a robar el crédito por eso, realmente la que batió las claras de huevo fuiste tú. Y con azúcar, le echamos también azúcar y mantequilla después de que sale del calor. Se bate constantemente hasta que quede en punto de nieve. Y también hicimos como una mermelada. es una mermelada que le quedó, pues acá pueden ver la textura, deliciosa. De maracuyá, para mezclar con el merengue suizo. Y ese es el relleno de la torta. Así es, bueno, doctora, le cuento que estamos en vivo hoy en Cocina al Derecho. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde vamos a aprender sobre legalización de captura y medidas de aseguramiento con la doctora María Simoní. Ella es abogada, especialista y magíster en Derecho Penal. Y este tema es muy necesario, doctora. Ahorita lo hablábamos y muchas personas ven que en las noticias dicen, vieron a alguien cometiendo un delito, lo capturaron, pero al otro día ya estaba afuera. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces vamos a tratar como de hablar de ese tema, qué es lo que pasa, cuáles son esas garantías procesales que se tienen desde el derecho penal, esos principios que se deben respetar y de allí es la respuesta a las que vamos a llegar. Vamos entonces también a agradecer a nuestros patrocinadores, estamos acá como ven en Casa Magna, estamos también con Dislicores, con Fit Colombia, la librería jurídica Sánchez que tiene unos libros muy interesantes para ustedes hoy de Derecho Penal y Monterrojo. Recuerden que van a participar por estas anchetas con las preguntas más creativas. Doctora, usted debe elegir a 2 personas, para las personas que están allá virtualmente, 2 personas para que se ganen 2 anchetas, una de Confit, la otra de Monterrojo, más los libros. Y en el público, si también quieren, pueden venir, también tenemos público presencial, pueden venir acá, pero tienen que venir acá a dar la cara. No, pues tienen que venir, formulen sus preguntas y podamos resolverlas, vamos a responderlas en tiempo corto para poder abordar todas las preguntas. María, iniciamos por favor. Perfecto, claro que sí. Por aquí nos preguntan, ¿qué requisitos debe cumplir la autoridad para efectuar una captura y qué garantías tiene el individuo capturado? Mira, con la autoridad puedo entender que se habla desde la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación no emite las órdenes de captura, eso no es así, pero sí las solicita, le solicita a un juez con función de control de garantías que emita una orden de captura en contra de una persona. Y para la Fiscalía hacer esa solicitud, tiene que acreditar la existencia de unos motivos fundados, es decir, la posibilidad de que una persona sea autora o partícipe de un delito,
y la necesidad de esa captura. Tiene que hacer un test de proporcionalidad. ¿Para qué? Para eventualmente imponerle una medida de aseguramiento o formular imputación, que es una etapa muy específica que se da dentro del proceso penal. ¿Y cuáles son las garantías que tiene una persona que es capturada? Tiene el derecho a contar con un abogado de confianza, y si no tiene los recursos para pagar uno, tiene el derecho a que el Sistema Nacional de Defensoría Pública le asigne un abogado de confianza especializado en derecho penal. Tiene el derecho a guardar silencio, a que lo que diga no sea usado en su contra. Tiene derecho a no autoincriminarse, a no ser obligado a autoincriminarse. Tiene derecho a ser informado de los motivos de la captura, de los hechos y de los delitos por los cuales está siendo capturado. Tiene derecho de comunicarle su aprehensión a un familiar o a una persona de confianza, a un allegado. Y tiene derecho, por supuesto, al buen trato, no solo en el momento de la captura, sino todo el tiempo hasta que es puesto a disposición ante también un juez con función de control de garantías que va a verificar la legalidad de ese procedimiento. Perfecto, doctora, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios para decidir imponer medida de aseguramiento y el tipo de medida? Pues mira, en Colombia tenemos dos tipos de medida de aseguramiento, unas privativas de la libertad y unas no privativas de la libertad. Privativas de la libertad está la detención en un establecimiento de reclusión, y no privativas de la libertad, pues, y también privativa de la libertad, la detención en el domicilio. Acá la voy a dejar. Decorando la torta. Decorando la torta, sí. Siga contestando. Como no privativas de la libertad, pues tenemos la obligación de tener buena conducta, de presentarse ante las autoridades cada vez que sea requerido, la prohibición de salir del país, de salir de su domicilio en un horario establecido, normalmente es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, la prohibición de salir del departamento, por ejemplo, la prohibición de concurrir a ciertos lugares. Esto se ve mucho cuando algunas personas son capturadas hurtando en algún establecimiento de comercio. Una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que les pueden imponer puede ser no volver a ese establecimiento de comercio o no comunicarse con las víctimas, en fin. Esos son los tipos de medida que hay. ¿Cuáles son los criterios para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad o no privativa de la libertad? Esa medida la impone un juez con función de control de garantías. Solamente la puede imponer ese juez, solamente tiene competencia para ello ese juez con función de control de garantías. Y la impone a partir de una solicitud que le hace la Fiscalía. ¿Cuál es esa solicitud o cómo se debe presentar esa solicitud? Otra vez la Fiscalía tiene que acreditar que esa persona es autora o partícipe de un delito. Eso se llama inferencia razonable de autoría o participación en grado de posibilidad, porque en ese momento la persona se presume inocente, no hay una sentencia que la declare responsable de cometer un delito. Tiene que acreditar qué tipo de medida va a solicitar, porque dependiendo del delito pues no proceden todas las medidas. Las medidas privativas de la libertad solamente proceden frente a delitos que tienen una pena mínima igual o superior a 4 años. Y además de eso, tiene que acreditar que, como la persona se presume inocente y no se hace un juicio de responsabilidad en ese momento, tiene que acreditar que la persona puede ser un peligro para la comunidad, que puede ser un peligro para la víctima, que existe riesgo de que no comparezca al proceso, que se fugue, o que es posible que la persona tenga la posibilidad concreta y real y la intención de alterar los elementos de prueba, es decir, alterar el testimonio de las personas, alterar documentos, presentar pruebas falsas, en fin. Después de que la Fiscalía indique por qué es necesario imponerle una medida de aseguramiento a una persona y qué tipo de medida, pues se tiene que hacer un test de proporcionalidad, es decir, indicar que la medida es necesaria, que es urgente, que es idónea, que es razonable y que es proporcional en sentido estricto. Básicamente es explicarle al juez por qué esa medida específica que está solicitando es la que es, pues en términos sencillos, para evitar que se configure ese riesgo de que se vuele, que obstruya el proceso y que sea un peligro para la comunidad o para las víctimas. Las medidas privativas de la libertad son la excepción. La Fiscalía tiene que acreditar cuando solicita una de ellas porque las no privativas son insuficientes para garantizar esos fines, se llaman fines constitucionales, para evitar que se concreten esos riesgos. Esos son básicamente los requisitos de la medida de aseguramiento. Y eso es importante aclarar que es la Fiscalía a la que le corresponde. A la que le corresponde acreditar eso y es un juez con función de control de garantías el que toma la decisión final. En esa audiencia, porque eso se hace dentro de una audiencia,
se le da la oportunidad a la defensa de oponerse a esa solicitud y también presentar elementos de prueba para oponerse a esa solicitud. Y la decisión que tome el juez pues es susceptible de recursos, de reposición y de apelación para que sea un juez superior funcional el que revise esa decisión. Perfecto, doctora. Bueno, yo veo que este Listo, relleno sí. le agregamos a esa crema de mantequilla la mermelada de maracuyá, Sí. para que nos quedara así como con esa textura rica. Ahorita vamos a poner esta acá arribita y Sí. ya la podemos decorar con esta crema blanca. María, ¿Será que continuamos no se me desarma? con toda la fe del mundo. Continuamos, María, venga, si quieres yo le ayudo, sí, porque ya se pegó. Venga, Sí. yo saco unas De pronto, con la siguiente pregunta. Pues justamente la última pregunta es ¿qué papel juega la Fiscalía en la Ah. captura y medidas de emergencia? es Qué eso, la linda. Fiscalía no emite órdenes de captura, solo lo puede hacer de manera muy excepcional, bajo unos requisitos muy estrictos, pero son tan estrictos que eso normalmente no sucede. No conozco realmente una situación en la que un fiscal haya ordenado la captura. Legalmente es posible, pero prácticamente es Sí. casi imposible. La Fiscalía es la que la solicita, la que le presenta el argumento al juez y el sustento de los elementos materiales probatorios. Y también con la medida de aseguramiento, la Fiscalía no impone medidas de aseguramiento, se lo solicita a un juez para que el juez, con base en los argumentos que le expone la Fiscalía y también los contraargumentos que le puede exponer la defensa, pues tome una decisión sobre la imposición de la medida de aseguramiento. Quiere acá para que le agregue acá suavecito la cremita. Como y la ya. decoración. Sí, y le puedes echar semillas de amapola Listo. o más mermelada. Bueno, María, continuamos. Siguiente pregunta. Por aquí nos preguntan, ¿cómo se puede alegar el estado de cosas inconstitucionales para evitar la imposición de una medida de aseguramiento intramural? Principalmente en el test de proporcionalidad. Ya la Corte Constitucional se ha pronunciado muchas veces sobre el estado de cosas inconstitucionales en los establecimientos de reclusión. Hay un hacinamiento espantoso en los establecimientos de reclusión. Sí. En una celda pueden convivir 5, 6, 7 personas y los tamaños de las celdas son supremamente estrechos. En calidades inhumanas. En calidades inhumanas, realmente es un atentado contra la dignidad humana. En el análisis de proporcionalidad, en ese test, normalmente es cuando se argumenta que no es necesario someter a una persona a esas condiciones de indignidad y de inhumanidad para proteger uno de los fines constitucionales. De pronto, dependiendo de las circunstancias, de los hechos, de los elementos materiales probatorios que se presenten, si es que procede la medida, una detención en su lugar de residencia puede ser suficiente, o principalmente una medida no privativa de la libertad que garantice que la persona no va a ser un peligro para la comunidad, ni para la víctima, ni nada de eso. Perfecto. Bueno, tenemos acá una pregunta del público. Germán, bienvenido por acá a este espacio. Sí, es que era en serio. Yo ya le dije al público que si querían, los que estaban acá presencial, que si querían preguntar, debían estar acá. Entonces, tenemos hoy a Germán, quien tiene una pregunta para la doctora. Germán, ¿cuál es? La pregunta es, ¿qué criterios se tienen en cuenta para determinar el lugar de reclusión donde va a estar esa persona mientras está efectiva la medida de aseguramiento? Principalmente para garantizar algunos derechos de las personas se debería tener en cuenta su lugar de residencia y donde vive su núcleo familiar. Sin embargo, por el estado de cosas inconstitucional y por el hacinamiento de los establecimientos de reclusión, lo que tienen en cuenta los jueces con función de control de garantías básicamente es la disponibilidad de cupo en un establecimiento de reclusión. Y eso es supremamente cuestionable porque muchas veces hay disponibilidad de cupo en un establecimiento de reclusión que está alejado del núcleo familiar de la persona. No solo está privado de la libertad, sino que además se le priva de las visitas, se le priva de tener contacto con sus parientes más cercanos, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con sus compañeros permanentes, y eso termina siendo aún más violatorio de los derechos que tienen las personas, porque incluso estando privados de la libertad, pues no renuncian a su condición de seres humanos, y como seres humanos tenemos derecho a unos mínimos, y no deberían ser mínimos, pero sí por lo menos unos mínimos de dignidad. Gracias Muchas a ti, Germán, por gracias. la pregunta. Sigan formulando sus preguntas. Ya saben que la doctora, para que vaya teniendo memoria de esas preguntas, Listo. las más creativas. Ahora, María, Po- continuamos. podemos echar Como tú que mermelada. usted es la decoradora hoy, y yo veo que esa torta está, pero bueno, no sé, acá pero- vea, tiene el público con la boca abierta. María, Sí, seguimos. se ve buena. ¿Se puede apelar o impugnar una medida de aseguramiento? Sí, claro,
se puede apelar frente a la decisión que impone una medida de aseguramiento, procede el recurso de reposición para que el mismo juez que la impuso, revise su decisión y las razones para imponerla, o de apelación para que un superior funcional lo haga. Incluso impuesta una medida de aseguramiento, pues esa medida no necesariamente es definitiva. Hay muchos otros recursos dentro del proceso penal para revocar una medida de aseguramiento, sustituirla por una no privativa de la libertad en caso de que sea privativa de la libertad, o terminarla por el vencimiento de unos términos procesales. Perfecto. Seguimos, María. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento jurídico que se le otorga a los menores de edad o personas con alguna discapacidad que se encuentran bajo la medida de aseguramiento? ¿Qué consideraciones especiales tienen? Mira, los menores de edad se rigen por un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con unos criterios muy diferentes a los criterios del sistema de responsabilidad penal para adultos. Por regla general, no hay medida de aseguramiento en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. De hecho, la internación, después de que son declarados penalmente responsables, es muy excepcional y solamente procede por un tiempo determinado y frente a unos delitos determinados, que eso está en el Código de Infancia y Adolescencia. Sí. Entonces no son los mismos criterios porque de hecho la finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes es profiláctica, es pedagógica, no es Busca otro tipo, sancionatoria. tiene otros fines. Exacto. Pero si una persona, por ejemplo, es discapacitada, por supuesto que tiene que haber un enfoque diferencial a la hora de analizar si procede o no una medida de aseguramiento. De nuevo, los otros requisitos son más bien como objetivos y subjetivos, sí, pero desde el ámbito del delito, de lo que supuestamente se cometió y de unas circunstancias muy, muy particulares. Pero en el test de proporcionalidad se tienen muy en cuenta las condiciones particulares de una persona. Por ejemplo, una persona que tenga movilidad reducida en un establecimiento de reclusión no va a tener el acompañamiento necesario para este tipo O una de... enfermedad que requiere un tratamiento especial. Exactamente. Intrahospitalario, por ejemplo. O con citas continuas, recurrentes. Sí. El IMPEC no tiene los medios para estar trasladando a una persona a un establecimiento médico cada vez que requiera atención. Entonces, claro, enfoque diferencial. En el caso de personas con discapacidad, de adultos mayores, de mujeres o de personas que hagan parte de una comunidad tradicionalmente vulnerada, debe tenerse en cuenta al momento de imponer una medida de aseguramiento. Claro. Además, por ser sujetos de protección especial. Tal cual. Perfecto, María. Seguimos con la siguiente. Esas preguntas están muy interesantes. Sí, ¿cierto? Me encantan la forma en que están interactuando y que están en línea con el tema. Sí, Sí. porque además es un tema que estamos constantemente en contacto con él, todos los días hay por lo menos una noticia por el estilo y normalmente uno no, como decías ahora, uno no entiende las razones de por qué se toman las decisiones que se toman, entonces... Las razones jurídicas, y acá estamos aprendiendo al lado de la doctora María. Bueno, tengo a María y a María. María, cuéntanos qué otras preguntas tienen. ¿Qué tipo de supervisión y control ejerce el Estado sobre las instituciones penitenciarias y centros de detención? Pues siempre todas las entidades públicas... Le quedó hermosa. Sí. Acá la dejo, se la voy a llevar a María para darle a cortarla. nuestros invitados. Ahí Bueno. la dejo con la respuesta. Todos los funcionarios públicos tienen controles. Hay entes de control que vigilan el adecuado ejercicio de sus funciones, el adecuado uso de los recursos públicos, el control que tienen el IMPEC, en este caso, que es el encargado de vigilar en algunas ocasiones las medidas de aseguramiento y las penas Sí. de prisión, pues tiene el control de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría también general, para evitar que se utilicen los recursos de manera inadecuada, para que cumplan con sus deberes y con sus funciones públicas, como lo establece la ley. En caso de que no sea así, pues pueden verse sometidos a investigaciones disciplinarias, fiscales e incluso penales en caso de que estas personas cometan delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Perfecto, María. Vamos a mirar qué otras preguntas. No sé si también tienen comentarios o si alguien de acá del público quiere formular también alguna pregunta. Es que no quieren salir. Bueno, en fin. María, seguimos. ¿Quién es el encargado de brindar los servicios de salud a las personas privadas de la libertad? El Estado es el encargado de brindar los servicios de salud a las personas privadas de la libertad.
tienen como un sistema de afiliación especial y el Estado realmente es el encargado de velar por la integridad personal, por la alimentación, por el techo, por el cuidado, por la salud de todas las personas que estén en los establecimientos Pues de como reclusión. supuestamente, pero Como deber. Sabemos Sí. que en la realidad poco de eso pasa y podemos afirmarlo sin ningún temor y sin ninguna duda porque ya la Corte Constitucional lo ha afirmado infinitas veces. sí, es cierto. Realmente cuando uno pues analiza todo este tipo de temas y cuando yo la escucho hablar, uno dice, sí, es que es el deber ser. Es ¿cierto? el deber ser, sí. Pero es que la realidad es muy cruel, la realidad es muy diferente. Entonces, no sé cómo hasta qué punto el Estado, por ejemplo, en temas de responsabilidad por privación injusta de la libertad o incluso por las condiciones en las que puede estar una persona que está detenida intramuralmente, tan difícil, ¿cierto? Tan difícil que es pues como poder sostener eso y equilibrarlo, porque es que en realidad no se está cumpliendo. Es que ¿sabes qué pasa? La mayoría de la población carcelaria pertenece a los estratos 0, 1 y 2, Okay. a la población más vulnerable. Y no solo la mayoría de la población carcelaria pertenece, o más bien corresponde a la población más vulnerable, personas que no tuvieron la oportunidad de educación, de acceder a educación, de acceder a condiciones de vida adecuadas o dignas, sino que también se ha generalizado un discurso de odio y de rechazo Sí. hacia las personas que cometen delitos o que son condenadas por cometer delitos. Quedan como con una especie de estigma. Sí. Y ese estigma termina persiguiendo a estas personas por el resto de la vida, y no solo a estas personas, sino también a sus familias. Entonces, lo que viene sucediendo y el descuido que se genera en los establecimientos de reclusión parte también de un discurso de rechazo y de marginalidad hacia las personas que presuntamente o supuestamente se apartan de la ley. Y si bien son muchos los derechos que están establecidos en la Constitución, en tratados internacionales y en las leyes aquí en Colombia, la realidad es que estos derechos no se garantizan de manera frecuente y adecuada. Sobre todo los fines de la pena, la resocialización, la reintegración, pues realmente No hay reintegración, Sí. normalmente no hay resocialización. Lo que hay es una exclusión constante de las personas que son condenadas por cometer ciertos delitos. es cierto, esto huele muy rico. Sí, cierto. Estamos Pues, utilizando una salsa de tomate confit, ya sabemos que confit son productos libres de azúcar, aptos para diabéticos, y un antipasto con atún también, para hacer como una especie de aderezo para unas brochetas que va a hacer acá la doctora María. Era la parte de la sorpresa que le tenía, ya hicimos dulce, nos falta la sal. Bueno, y ahorita María, para que nos parta esa torta, para que el público acá en vivo nos diga si estuvo rico o no. Bueno, María, continuamos con las preguntas. Bueno, por aquí preguntan un caso muy específico. Ok. ¿Qué se hace en el caso de que una persona sea una madre, esté embarazada? ¿Qué beneficios le pueden otorgar a esa madre? Depende del grado de gestación, pero por regla general tiene que haber un enfoque en todas las decisiones que se tomen en la Administración de Justicia con perspectiva de género. Y además, el artículo 314 de la Ley 906/2004, que es el Código de Procedimiento Penal, establece una causal muy específica, dos causales más bien muy específicas, que permiten la sustitución de la detención intramural, es decir, de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en un estado de reclusión, por una medida de aseguramiento también privativa de la libertad, pero en la casa, en su lugar de residencia, cuando la madre es gestante y le falten pocos meses para dar a luz, cuando acaba de dar a luz y tiene como una licencia también, pues no se dice así licencia en el código, pero sí se entiende como una especie de licencia de maternidad. Sí. Y cuando las personas incluso no tienen que estar embarazadas, son madres o padres cabeza de familia, tienen una persona a su cuidado, sean hijos, sean padres, y no hay nadie más que pueda velar por el cuidado y la atención de estas personas. Esa Ahí se puede figura- sustituir la medida de aseguramiento. Esa figura de los padres de familia es como nueva también, es reciente. No, madres normalmente se entendía como madres cabeza de familia, Sí. pero jurisprudencialmente realmente Pero para los hombres, ya sí, también se ha los incluía entendido. directamente. Sí, claro que sí, hay hombres que tienen la responsabilidad Sí. de personas a su cargo, Así es. entonces también aplica para ellos. Perfecto, María, seguimos. ¿Será que le echamos Sí, maíz? maicitos, súper rico, como para darle un poquito a la salsa. Esas aceitunas tienen hueso, Sí, no las puedes bueno. partir. María, la siguiente pregunta. Por aquí tenemos, ¿cuáles son los requisitos de una captura en flagrancia? Uy, Flagrancia. Pues, primero, verificar que sí exista una situación de flagrancia.
No, primero realmente es verificar que sí se haya cometido un delito, ¿cierto? Sí. No es al punto de exigirle a la policía o a las personas que sepan exactamente cuáles son todos los delitos que están en el Código Penal, pero sí que haya como un grado de conocimiento, de certeza por lo menos racional, no absoluta, de que se está cometiendo un delito, de que sorprenden a una persona cometiendo un delito. Y en segundo lugar, ahí sí que haya una situación de flagrancia. ¿Cuáles son esas situaciones de flagrancia? La que todos conocemos es que la persona es sorprendida cometiendo el acto como tal, en el momento. Pero las siguientes causales de flagrancia es que sea sorprendida o aprehendida inmediatamente después por señalamientos o persecución. Inmediatamente después hace referencia a que no se pierda como esa solución de continuidad entre la comisión del delito y la captura. Sí. Cuando la persona es sorprendida con elementos, con huellas, con rastros Sí. que permitan inferir que ha acabado de cometer, de participar o de cometer un delito. Y también cuando la persona es sorprendida cometiendo un delito, pero a través de sistemas de video, de seguridad. Y Que les esa hicieron aprendida- rastreo, por ejemplo, no sé, que a veces les hacen un rastreo a través de las cámaras y se dan cuenta que era esa persona o así no funciona. Por ejemplo, eso sucede mucho en los establecimientos de comercio abiertos al público, Sí. que uno va, que pues uno entra, uno ve que hay cámaras de seguridad, de pronto la persona encargada del monitoreo de las cámaras observa en el video que hay una persona hurtando, Sí. hace el llamado y es capturada la persona inmediatamente después. No es muy diferente a la segunda causal Sí. que más o menos expliqué. Y la otra es cuando se identifica un vehículo en el cual se tiene también certeza de que ha servido para ayudar a las personas a huir después, inmediatamente después de haber cometido un delito. Ahí hay una excepción, porque algo que sucede mucho es que se comete un delito, piden un taxi, piden un vehículo de transporte de Sí. las plataformas, la gente lo único que alcanza a ver es la placa, detienen al vehículo y el conductor realmente no tiene nada que ver. Entonces, pues esa es como la excepción. Sí, es cierto. Entonces, verificar eso, que haya un mínimo de tipicidad, se llama, que sí se haya cometido un delito susceptible también de captura. Para que eso pueda ser posible, el delito tiene que tener igual una pena mínima o superior, igual o superior a 4 años, y que haya una situación de flagrancia, que persista a la actualidad. Perfecto, María, continuamos con las preguntas. Yo creo que le podemos echar otro poquito de aceitunas o así lo dejamos. Es su Puede receta, le ser- echamos más sí, maicitos. yo creo que más maíz. Perfecto, sigamos. Por aquí preguntan, ¿cuándo una medida se torna ilícita o ilegal? ¿Una medida o una captura? Me imagino que es captura. Sí, me imagino que es de referencia y también hacer la distinción, doctora, entre lo que es ilícito y lo que es ilegal. Ok. Cuando una captura se torna ilegal, cuando no se le respetan los derechos del capturado, cuando no se le permite a la persona comunicarse con su defensor de confianza o no se le asigna uno del Sistema Nacional de Defensoría Pública, cuando pasan más de 36 horas sin que sea puesto a disposición de un juez con función de control de garantías para que verifique la legalidad del procedimiento, cuando no se le comunican las razones de su captura, cuando la persona no sabe ni por qué delitos ni por qué hechos está siendo capturado, cuando no tiene la posibilidad de comunicarse con su defensor incluso antes de que sea puesto a disposición del juez con función de control de garantías, cuando recibe un maltrato mientras está privado de la libertad. Todas esas razones hacen que la captura sea ilegal. Es ilícita cuando es sometida a procedimientos irregulares, desaparición, tortura, podría decirse. O en contra de los derechos fundamentales. Exactamente. Coloquémosla acá como basecita. Perfecto, doctora María, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, un poco en Le echamos relación a ello, pregunta, salsita y queso. Sí, luego queso, tomate, Listo. nos queda listo. ¿se debería continuar con la imputación si se decretó ilegal la captura? Mira, no, si se decreta ilegal la captura, la consecuencia es la libertad. Pero la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, ha venido insistiendo que el procedimiento, o más bien el control de legalidad de captura, no influye en la formulación de imputación de cargos. ¿Cuál es el problema? Que decretada la ilegalidad de la captura se tiene que materializar como tal la libertad. Y muchas veces lo que sucede es que con este criterio que ha venido explicando o difundiendo la Corte Suprema de Justicia a través de sus decisiones,
lo que sucede es que no se materializa inmediatamente. En teoría se puede, es lo que ha venido estableciendo la Corte, pero no debería ser así, o por lo menos debería materializarse la libertad de la persona antes de continuar con una audiencia de formulación de imputación. Acá también hay un tema con eso, doctora, y es frente a las horas que cuando la persona está detenida injustamente, hay una medida o un recurso que es el habeas corpus, es más como que... Y es de hecho de las más urgentes. El habeas corpus procede cuando una persona está privada ilegalmente de la libertad o cuando se le ha prolongado ilícitamente la privación de la libertad. Por ejemplo, en los casos en que capturan a una persona y no se le comunica de su aprehensión a nadie, ahí procede un habeas corpus. Sus familiares o sus personas más allegadas tienen que saber dónde está esa persona. Y no se le comunican las razones, no procede o lo capturaron por un delito frente al que no procede la aprehensión, la captura, ahí puede proceder un habeas corpus. También cuando un juez ordena la libertad y el INPEC se demora en hacerla efectiva, ahí hay una prolongación ilícita de la libertad y también procede el habeas corpus. El habeas corpus es una acción constitucional, es uno de esos mecanismos judiciales para la protección de derechos fundamentales, en este caso es la libertad. Perfecto, María, continuamos. ¿Cómo se pueden garantizar que el sistema no vulnere los derechos de privacidad de los ciudadanos y cumpla con las regulaciones de protección de datos? Bueno, yo creo que esa pregunta está un poquito salida pues de nuestro tema y nuestro contexto, pero si usted quiere responderla. Sí, pues lo relaciono más porque dentro, no sé si sea hasta el enfoque, pero es como la entendí. Sí. Dentro del proceso penal, tanto la Fiscalía como la Defensa tienen la posibilidad de recolectar elementos materiales probatorios. Algunos de esos elementos materiales probatorios pueden estar sometidos a reserva. ¿Cómo qué? Como los extractos bancarios, por ejemplo, o la historia clínica de una persona. Pero puede ser información importante que puede servir de prueba dentro del proceso, ya sea para fundamentar la acusación o para desvirtuarla. Ahora, como uno no puede acceder de manera libre a eso porque tenemos un derecho fundamental a la intimidad y a la habeas data, pues lo que sucede es que en esos escenarios, dentro del proceso penal, lo que podemos hacer, tanto la Fiscalía como la Defensa, es acudir de nuevo ante un juez con función de control de garantías para que nos permita acceder a esa información. Pero para que nos permita acceder a esa información, pues tenemos que explicarle al juez cuáles son las razones por las que necesitamos esa información, cuál es la importancia de esa información y también hacer un análisis de proporcionalidad. Esa es como la palabra clave de hoy, la proporcionalidad. ¿Por qué deben ceder los derechos a la intimidad frente a el fin que yo busco con la obtención de esa información? Como el derecho a la defensa, como el derecho a lograr una justicia material, en fin. Perfecto. Bueno, seguimos, María. Siguiente pregunta. ¿Cómo se aplican los criterios de identidad de género a la hora de imponer medidas de aseguramiento? Pues, mira, depende de las circunstancias o depende del caso concreto. Como decía ahora, tiene que haber un enfoque o más bien un análisis con perspectiva de género en todas las decisiones judiciales y en todas las situaciones que lo requieran. Supongamos que es muy usual, de hecho, que esto suceda. Una mujer es capturada en situación de flagrancia intentando ingresar estupefacientes a un establecimiento de reclusión. Ahí necesariamente el juez, al momento de imponer una medida de aseguramiento, tiene que hacer un análisis con perspectiva de género. Porque lo que vemos frecuentemente en estos casos es que son mujeres en situación de vulnerabilidad, madres cabeza de familia, parejas de personas que están también en un establecimiento de reclusión, que de pronto el ingreso de esos estupefacientes al establecimiento de reclusión no fue completamente libre y voluntario, que de pronto pudo haber algo de coacción, que de pronto podía haber razones o situaciones en los que se ha prolongado el estereotipo de la mujer en los hogares, de sometimiento, de subyugación. Entonces todas esas circunstancias tendría que analizarlas un juez al momento de decir si le impone una medida de aseguramiento o no. Muy interesante eso, doctora, porque es que yo creería que lo que usted decía ahorita de la palabra clave, la proporcionalidad, es muy, muy necesaria dentro del proceso penal y
y creo que es como la herramienta que tiene, es el mismo juzgador, ¿cierto? El que tiene que medir eso y analizarlo obviamente con lo que aporte la fiscalía y con lo que la misma defensa también haga. Así es, tal cual. Bueno, me dicen que hay una pregunta acá del público. Para complementar lo que acabas de preguntar. Bueno, vamos a complementar con alguien de acá del público que quiere hacer un aporte frente a eso, pero eso no participa. No, muchas gracias. Para complementar lo que decía la persona que escribió en internet, la pregunta es ¿qué hacemos, por ejemplo, con un hombre que es capturado pero se siente mujer? Entonces, si le van a imponer medidas, lo mandan a centro de mujeres o a centro de hombres, o capturan a un trans. ¿Para dónde lo enviarían? Para complementar pues como la pregunta que hacían y lo del enfoque de género que usted mencionaba. Sí, pues deberían, teniendo en cuenta esas circunstancias específicas de identidad de género, deberían tenerlo en cuenta y analizarlo y enviarlo, si es que procede la medida de aseguramiento en un establecimiento de reclusión. Y esto puede sonar controversial, deberían enviarlo a un establecimiento. Si es una mujer trans, deberían enviarla a un establecimiento de reclusión para mujeres. Dependiendo pues de su identidad de género. Y esto es muy controversial, sí, porque de todas maneras los establecimientos de reclusión no tienen la infraestructura ni las condiciones adecuadas para proteger a las personas que tienen una identidad diversa o disidente, mejor dicho. Pero debería respetarse su identidad y eso parte incluso del respeto a la garantía que tenemos todos a la libertad de expresión, porque incluso hace parte de uno de los componentes fundamentales de la dignidad humana, vivir como queremos, vivir bien, vivir como queremos, como nos sintamos. Pero eso no sucede normalmente. Uno entra a los establecimientos de reclusión, por ejemplo, de hombres, Bellavista, y uno puede ver mujeres trans. Muy triste, sí, porque está en un ambiente que no es el suyo. Y puede estar sometida a unos vejámenes y a unas sí, vulneraciones a las que no debería estar sometida sexuales que persona. Ni siquiera el mismo IMPEC puede proteger y es demasiado vulneratorio de derechos humanos. Pero completamente. Entonces puede que sí hayan casos, creo que alguna vez escuché uno, pero si es una mujer trans, por ejemplo, que es el caso que nos pone el profesor Alejandro, debería estar en un establecimiento de reclusión para mujeres. Sí, es que es el deber ser. Sí. Y poderle garantizar todo el acompañamiento, que tenga el baño para que también pueda estar con las mujeres. Tranquila, que pueda garantizar un acompañamiento psicológico, que pueda tener la infraestructura adecuada, evitar situaciones de discriminación, de maltrato. Hay muchas tutelas, de hecho... Eso iba a decir yo, ¿cuál es ese mecanismo a través de...? Acción de tutela. Sí. Principalmente la acción de tutela. Pero hay muchas tutelas en revisión en la Corte Suprema de Justicia que han abordado ese tema. Genial, pero usted me dejó acá como medio no reflexiva, sobre que en este momento en Colombia pueden haber personas trans en cárcel, que se sienten mujer en cárcel de hombres. Seguramente. Y solamente lo logran después de luchar mucho con el sistema de administración de justicia a través de la acción de tutela. Solamente logran el traslado en esas situaciones. Perfecto, bueno, continuamos entonces, ya solamente vamos a contestar 2 preguntas porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿En serio? Yo no sentí la hora. Eso nos dicen todos los invitados. Sí, no se siente. Y ya organizó torta, Sí, ya tiene 8 como los brochetas pasabocas para todos, entonces bueno. usted ya... Tú me dices organizado, pero yo solamente te vi cortando, armando. No, pero les tengo que confesar, de verdad, esta receta completa de la torta, y miren, no Se es la en serio. comieron todos, está no, rica. Doctora, de verdad, es una receta suya, desde que ella empezó a batir, yo dije, esta mujer sabe. Y ella me dice que no, pero que tiene, o sea, que no ha estudiado, pero que le gusta. Sí, me gusta. Y realmente, mire las caras y en realidad es una torta muy rica. La felicito por eso. Muchas gracias. Superó, sí, de que no se dejó asustar. No me dejé intimidar de las experiencias previas. Sí, el brownie de chicharrón. No, es que ese hombre es cosita seria. Algún día va a llegar un invitado al que le va a funcionar ese sistema de persuasión y le va a quedar de pronto Ay, peor. qué pecado. No. Es que ya lleva 3 invitados a los que lo tiene asustado y a los que no les queda así perfecta. Bueno, seguimos entonces, María, las últimas 2 preguntas. Otorgarle la libertad a una persona que haya sido capturada significa impunidad, es decir, ¿termina el proceso? No termina el proceso. La consecuencia de la ilegalidad de la captura es la libertad, pero el proceso puede continuar. Si la Fiscalía considera que tiene los suficientes elementos materiales probatorios para acreditar que la persona es autora o partícipe de un delito, el proceso continúa con la persona en libertad.
Y esa es la rabia, digamos, de muchas personas que dicen, pero ¿cómo lo soltaron si es que lo vieron robando? Y realmente, pues, de verdad me robó, cometió el delito, pero ahora está afuera, entonces dicen, listo, continúa el proceso, pero la persona ya se perdió, no es fácil de encontrar, obviamente, porque se puede dedicar a delinquir. Igual, la consecuencia es la libertad y probablemente investigaciones disciplinarias para los funcionarios de policía judicial, CTI, SIJIN, UDEJIN que hayan realizado el procedimiento de captura. Pero eso tampoco inhabilita que eventualmente se pueda imponer una medida de aseguramiento. ¿Por qué no? Perfecto. La última pregunta. ¿Usted sí ha estado recordando? Sí, yo estaba las que más, recordando las que mentiras, usted dice. más o menos. Ahorita hago el ejercicio de... Sí, sí. Muchas preguntas. María, de pronto personas que no hayan ya preguntado, sí. Y si de pronto hay algún comentario para la doctora, saludos. Sí, dicen que es una excelente invitada. Sí, no me queda la muchas menor duda. gracias. El tema. Sí. Vamos entonces con esta. ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir la discriminación y sesgo en la aplicación de la ley mediante tecnologías de vigilancia? Yo creo que esa es ganadora. Bueno, la persona que la hizo, Sí, felicitaciones. ya, ¿quién fue? Los dos premios a esa pregunta. Sí, los tres. Me la repites, porfa. ¿Qué medidas se pueden tomar para qué? ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir la discriminación y sesgo en la aplicación de la ley mediante tecnologías de vigilancia? Lo que pasa es que cuando intento entender la pregunta con la aplicación de tecnologías de vigilancia, la entiendo como si fueran las herramientas de tecnología de vigilancia las que permitieran o evitaran Sí, el delito. el delito o situaciones de discriminación. O Pero de no sé pronto bien dar en como qué yo creo que es contexto. más como dar seguimiento. O seguimos Para con que los- se evite la discriminación. no es sé, que no es que me es queda confusa. claro, sí. Si quieres, María, pasemos a otra pregunta. O que nos la aclare, no, porque está buena. Porque pero es que si si nos nos da la un poquito de puede- contexto, tan buena que no se entendió. Algo hay ahí interesante con el tema de la tecnología. El Con el brazalete brazalete. de vigilancia electrónica. Bueno, si quieres, María, vuélvenos a hacer la pregunta, que acá entre todos, acá hay abogados y nos ayudan a resolverla. Entonces dice, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir la discriminación y sesgo en la aplicación de la ley mediante tecnologías de vigilancia? En la aplicación de la ley, Mediante tecnologías de vigilancia. no, que No, nos dé no, no. contexto, porfa. ¿Cómo se entiende? Con inteligencia artificial que hacen identificación. Ah, bueno. Ok. Se supone que, por ejemplo, Acá la construimos entre todos. en el Ah, Parlamento, por ok. ejemplo, que ya se reguló la inteligencia artificial y que dice no se puede hacer ese tipo en vivo, en directo, sino diferido. Entendería que va para allá. O no puede ampliar. No, yo creo que sigamos con otra pregunta para que ya se nos está yendo el tiempo. Pero, Perdiste tu oportunidad. Ay, no. no, pero sí quiero contexto con esa tecnología, no me quedo, no duermo hoy si no la Que entiendo. te la escriban directamente. Sí. Listo, seguimos, María. A ver, es que hay muchas preguntas. Ay, doctora, no, mire, nos Sí. tiene a todos preguntando, qué bueno, qué bonito ver que tienen preguntas y que... sobre el tema, que no, y motiva que como esa quieren curiosidad. saber, sí, es muy importante que las personas conozcan de este tema. Sí, Porque es es que fundamental. pues, realmente creo que todos los días lo vemos. Mira, y no solo por verlo, sino por autoprotección. Sí. Nadie está libre de una situación de esas. O sea, conocer los derechos que tenemos en ese contexto es fundamental. Sí, es cierto. Bueno, María, Esta misma persona se está yendo por ese mismo camino, les voy a hacer otra A ver, ok. parecida. ¿Qué implicaciones éticas y legales tiene el uso de inteligencia artificial en la Ah, vigilancia policial? sí. Mira que hace días, hace el año, como en el 2020 más o menos, la Fiscalía estaba haciendo como la promoción de un software para detectar como la proclividad de las personas y la necesidad de imponer medidas de aseguramiento, si entiendo bien. Recuerdo bien, más o menos esa era como la idea, eran temas de captura. Sí. Y los problemas que le veíamos a ese programa de inteligencia artificial seguramente era la información con la que se alimentaba el programa. Y yo creo que eso puede suceder en cualquier software que se utilice para la administración de justicia. Una de las deficiencias que le retroalimentábamos a la Fiscalía es
ustedes están alimentando un programa con estadísticas que son erróneas, con estadísticas que están sesgadas, con estadísticas de personas que han sido capturadas muchas veces, pero tal vez por razones de discriminación, por temas de raza, de identidad de género, de ideología política, de orientación sexual, en fin. Y alimentar este tipo de programas con información errónea lo que hace es prolongar decisiones injustas en temas de privación de la libertad, ya sea por capturas o por medidas de aseguramiento, incluso eventuales decisiones sobre la responsabilidad penal de las personas. Yo creo que la inteligencia artificial pues es un hecho y es maravillosa si se usa bien. Puede ser muy útil en el sistema de administración de justicia, pero sí hay que tener muchísimo cuidado con la información con la que se alimentan estos programas, porque es esa información la que sirve de insumo para las respuestas que eventualmente pueden dar. Yo creo que la respuesta es esa, puede ser supremamente útil para vigilancia, para seguridad, para lo que sea, esta va a llegar, tiene obviamente sus contras en temas de intimidad, de seguridad, pero es más un tema de responsabilidad y de ética a la hora de alimentarla y de darle un buen uso. Perfecto. Doctor Andrés, ¿va a pasar entonces para la última pregunta acá? ¿O ya quedó así? Aproveche el tiempo. Mientras tanto, la doctora María va a ir pensando en esas preguntas. Entonces tenemos dos para el público que está allá detrás virtualmente y otro para el público presencial de acá. Listo. Doctor Andrés. Hola, muy buenas tardes. Es una pregunta muy relacionada con el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo se verifica por parte del juez de control de garantías que la evidencia suministrada por parte de la Fiscalía no ha sufrido de pronto alguna alteración por parte de estos nuevos mecanismos de inteligencia artificial? Nada más y nada menos, hace unos días hablaba con el profesor Alejandro de temas de la inteligencia artificial y evidenciábamos que actualmente existen muchos software, muchos elementos con los que incluso se puede cambiar el rostro de una persona, con la voz de una persona decir que se cometieron ciertas cosas, múltiples herramientas de la inteligencia artificial. Mira, es súper difícil, ¿por qué? Porque cuando una persona es capturada, pues en el lapso de 36 horas tiene que ser puesta a disposición del juez con función de control de garantías. Y para los que hemos estado en este tipo de audiencias, todo sucede de manera muy inmediata, tanto para la Fiscalía como para la defensa, ¿cierto? Verificar en ese momento que algún documento, que algún audio, que algún video pudo haber sido alterado a través de un mecanismo, de una herramienta de inteligencia artificial es supremamente difícil. ¿Qué es lo que sí pasa? Que uno como abogado o abogada tiene la oportunidad de hablar con la persona. La persona claramente va a saber si hizo ese audio, si hizo ese video, si estuvo en ese lugar, si fue capturada con esa foto, si ese documento puede ser real o no, y te va a dar la información para uno tomar la decisión de poner a consideración esa circunstancia ante el juez con función de control de garantías e incluso si es necesario, solo si es necesario, porque es una persona que está privada de la libertad en ese momento, solicitar la suspensión de la audiencia para hacer las verificaciones respectivas con un perito. Sobre exactamente la legalidad de ese medio de prueba, de esa información. Ahora, esta no es una posibilidad que tengan muchas personas, porque pues contratar un perito puede ser costoso. El Sistema Nacional de Defensoría Pública está colapsado, hay abogados muy buenos, yo conozco defensores públicos muy buenos, pero son muchos los casos, las herramientas son muy pocas y como les decía ahora, la mayoría de las personas que terminan siendo privadas de la libertad pertenecen a una población muy vulnerable que no cuentan con estas posibilidades. Pero sí debería, en caso de que haya un indicio de falsedad y alteración, por lo menos informarle al juez para que tenga ese insumo y le sirva para tomar la decisión. El juez no puede decretar de oficio esa prueba con el perito por falta de recursos. Pero, ¿sabes qué? Dentro de esas audiencias sí puede, es excepcional, pero en el medio del procedimiento de captura sí puede hasta interrogar a los policías que efectuaron el procedimiento de captura. Cuando los informes de policía, por ejemplo, dicen que todo fue súper legal y uno ve a la persona súper maltratada, sí, pasa.
puede interrogar a los peritos. El juez, de hecho, sí tiene muchas posibilidades y, como les decía, incluso hasta suspender la audiencia para verificar bien todas esas circunstancias. Perfecto, bueno, doctora María, le cuento que ya llegó el momento que todos están esperando para entregar esas 2 anchetas. Tenemos libros de Jurídica Sánchez, entonces vamos a entregar un libro, ancheta de Monterrojo, un libro, ancheta de Confit, y para alguien de acá del público, un libro y ancheta de Monterrojo. Tú escoges las 3 preguntas, ahorita la del público, para los 2 más creativos. ¿Listo? ¿Ya o ahora? Ya, de una vez, es que ya vamos a sacar el programa. Ya no Ay, yo tamaño, pero no acá. ¿Cuáles eran? Bueno, ya le tomo bueno. foto. Acá estamos mirando entonces y bueno, quiero aprovechar para darles las gracias por acompañarnos. Les cuento que de este año solamente nos quedan ya 2 programas de Cocina del Derecho. En octubre vamos a tener un especial de Halloween que es con público para niños. Vamos a tener un tema muy interesante, que es arbitramiento, y vamos a preguntarle a los niños qué es un árbitro, cómo funcionan, vamos a ver cómo nos responden a esas preguntas. Entonces no voy a estar yo sola de presentadora, voy a tener compañía, entonces los invito para que se conecten en octubre, y ya en noviembre vamos a cerrar por este año el programa para iniciar nuevamente en enero. Doctora María, ahora sí, ¿cuáles son esas preguntas? Bueno, pues a la que nos confundió aquí a todos, porque Sí. creo que fue a todos, yo creo que esa por lo menos merece una ancheta. ¿Cuál le quiere dar, Confit o Monterrojo? Monterrojo. puede Y voy ser. a traer entonces, listo, entonces para esa persona ya voy a traer los libros para que quede claro, es la ancheta de Monterrojo, pero qué libro de esos de acá que tenemos le quiere entregar. Tenemos el Manual Práctico de Derecho Penal General, Interacción entre la Inteligencia Artificial Pues y el Derecho. interacción entre la, Sí. entre la inteligencia artificial, ya que Sí. le sonó bastante el tema. Bueno, felicitaciones para esa persona, y la otra que se va a Y la ganar, otra. Confit, y este libro. ¿O Libertad cuál? inmediata por vencimiento de términos. Sí, puede ser esta. Ok. Libertad inmediata por vencimiento de términos, para el que nos preguntó cuáles eran los requisitos de la medida de aseguramiento. Perfecto, entonces ya sabe esa persona, ancheta Confit, más este texto de la librería Jurídica Sánchez. Y por último, ahorita hacemos detrás de cámaras quién vamos a ¿Quién es elegir de acá al acá? público, Bueno. porque si los tenemos que tener ahí juiciositos, luego se alborotan. Nuevamente, si los oyen, nuevamente gracias por estar acá conectados hoy a la doctora María, una excelente invitada, una repostera innata, de verdad que se la lució, lo hizo súper bien. Por acá me están diciendo que hable del libro de Series y Derecho. Vamos a tener 2 lanzamientos para que también se puedan conectar y conocer sobre este proyecto de Series y Derecho. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Feliz tarde. Muchas Chao. gracias. Gracias, Joan. No, gracias a ti, que es súper invitada y que súper recetadora es que usted la pruebe.